En nuestra edición de hoy, Gerardo Martínez participó de la 13ª edición del Foro de Recursos Humanos, organizado por El Cronista. Culminó la 8ª edición del festival Construir Cine. Otorgan créditos para comprar motos a los trabajadores constructores. Se encuentra abierta la inscripción a la 7ª edición de Construyendo Arte. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires estableció por ley el 22 de abril como el Día del Trabajador de la Construcción. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, participó de la 13ª edición del Foro de Recursos Humanos organizado por El Cronista y la revista Apertura, acompañado de manera virtual por el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Los dos referentes del movimiento obrero argentino expresaron su preocupación por los elevados índices de desocupación, pobreza y la precarización laboral que hay en nuestro país. Durante el panel Sindicatos, Empresas y Gobierno, el cual fue moderado por la editora de Política, Economía y Opinión de El Cronista Comercial, Elizabeth Pejer, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, ponderó la cultura del trabajo como principal herramienta para enfrentar los impactos que genera la pandemia del COVID-19 en la Argentina y en el mundo. Son, en rigor, los temas centrales que se tienen que definir en Argentina, atendiendo la necesidad que significa la cultura del trabajo y el impacto y los daños colaterales que genera esta pandemia. Indudablemente todos vivimos el día a día o el mes a mes con mucha incertidumbre. No es una incertidumbre local, es una incertidumbre mundial, a tal punto que ayer se inauguró la conferencia de la OIT, que por primera vez en la historia, desde que surgió la OIT, que cumplió 100 años, se hace por plataforma. O sea, te puedes imaginar que ese impacto y todo ese andarivel genera una reducción en cantidad de gente, porque normalmente en cualquier conferencia de la OIT se acercaban alrededor de 6.000 participantes en cada año. Esta vez se redujo a 1.200 y por plataforma estamos tratando de generar una síntesis de los temas fundamentales para resolver esta ecuación que se presenta con el impacto que genera esta pandemia. Indudablemente, la realidad que se da en los países emergentes o en vía de desarrollo es muy diferente a la que se da en los países centrales. Creo que esta pandemia pone en evidencia que no todos estamos en igualdad de condiciones. Bueno, lo vemos con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Por eso, entre las vacunas y que la verdad que la diferencia se nota cuando hay un Estado robusto o cuando hay un Estado débil, o como en el caso de Argentina, expuesta a un empréstito de casi 50 mil millones de dólares, incluyendo lo que se debe al Club de París y a otros organismos financieros, que generan un impacto muy fuerte en el desarrollo estructural de nuestro país. Hay un informe de la ONU, ahí está Gerardo, que seguramente sabe mucho más que yo en esto, pero hay un informe de la ONU que dice que va a crecer el empleo global en 20% hasta el 2035 por el impacto tecnológico y en el 40% hasta el 2050. Es un organismo internacional. Después está el Citibank, que te dice que el 57% de los puestos de trabajo de la OCDE van a transformarse o perderse a partir del impacto tecnológico. Y después tenés un economista muy famoso en materia tecnológica como Robert Skidelsky, que te dice que la pérdida de empleo en ese periodo también va a ser entre un 9 y un 47%. Ahí me genera algunas consideraciones. La primera es que estamos en un fenómeno de magnitud, claramente, con lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Lo segundo es que no tienen ni la más somera idea de cuánto va a ser el desempleo. No, claro. Es decir, te digo, un organismo internacional, una multinacional y un economista famoso. Ninguno coincide. La tercera es que pareciera que además lo que se pretende es generar miedo para que discutamos a la baja, porque el miedo inmoviliza y el trabajador se siente presionado por esa situación. Y lo cuarto es que aún estamos a tiempo. Yo creo que estamos a tiempo de resolverlo. Y muchas de las respuestas de cómo se puede resolver se encuentran en el documento del centenario de la OIT cuando habla de un programa centrado en las personas.
Gerardo, ¿vos crees que hay alguna intención también de generar esto que decía Sergio recién, de temores en el trabajador, digo, y también en los propios actores, representantes de los trabajadores, de, digamos, discutir a la baja, no solamente salarios, sino condiciones laborales? Mirá, yo creo que reina la incertidumbre por doquier y por supuesto lo importante es que los dirigentes sindicales tenemos que estar en la cresta de la ola, capacitándonos, orientándonos en un proceso de un nivel de cambio tan importante como el que se está dando, tanto por lo que significa la globalización, los motores de la globalización y el impacto que ha generado o que sigue generando esta pandemia. Yo creo y apuesto en la capacidad, digamos, de movilidad que tiene el movimiento sindical en el proceso de los desafíos que se dan ante estos cambios que están irrumpiendo lo que fue la fórmula en su momento como contrato, digamos, social, que se estableció en una época donde todos los términos de esta fórmula hoy no existen. Se han modificado. Por lo tanto, atendiendo y comprendiendo en un ejercicio de valores de productividad, como dicen muchas veces los empresarios, indudablemente nos tenemos que dar cuenta que tenemos que generar un nuevo debate a nivel internacional, cosa que lo estamos planteando, como para generar un nuevo contrato social mundial. Y a su vez después, contratos sociales que estén vinculados a hemisferios o continentes, como el caso de América Latina y Centroamérica, y después a nivel de país. Yo apuesto a la capacidad y a la fortaleza que tenemos desde el movimiento sindical. Sí me preocupa, digamos, que no todos los gobiernos hayan tenido un desarrollo de política de Estado o políticas públicas atendiendo de que deben gobernar para lo que menos tienen, para lo que más necesitan y fundamentalmente garantizando el bien común. Esto es un dato de la realidad, por eso vemos de que no todos estamos en igualdad de condiciones y tenemos un mundo muy, muy desigual. Hay una política central planteada desde la globalización con un rostro estrictamente económico y financiero. Es decir, como dijo recién Sergio, tenemos que volver a la centralidad donde la cultura del trabajo y el hombre, ¿no es cierto?, el hombre y la mujer, es decir, la familia, sean parte central de un modelo mundial. Culminó la 8ª edición del festival Construir Cine. El encuentro sobre el mundo del trabajo, organizado por el canal Construir TV y la red social WOCRA, que en su 8ª edición, totalmente virtual, contó con 15.000 visitas únicas en sus 5 sedes digitales, distinguió al largometraje argentino El Maestro, de Cristina Tamagnini y Julián Davien, en el rubro largometraje local, y además sumó el de los cronistas cinematográficos de la República Argentina. Entre las propuestas internacionales, el rubro documental premió a Let Me Have My Hand Again, del ruso Konstantin Selin. Entre las ficciones se impuso Bone Cage, del canadiense Taylor Olson. Y los cortometrajes distinguieron a 2 propuestas españolas, el documental Cosiendo Futuros, de Enrique Rey Monzón, y la ficción Sobes de Comadres, de Noemí Chantada Puimé. En el apartado de cortos locales se impuso Cucaracha, de Agustín Touriño, mientras que el premio Cine.ar fue para El último diariero, de Ana La Mónica, y entre las obras de Video Minuto, El sabor del sol, de Benjamín Soler Montoya, se impuso en 2 categorías. La ceremonia de cierre y premiación estuvo a cargo de Alejandra Marano, directora ejecutiva del Festival Construir Cine, y del director de WOCRA Cultura, Lisandro Vera. Para todos aquellos que no saben, tanto Construir TV como Construir Cine, como WOCRA Cultura, son algunas de las numerosas actividades que la red social WOCRA pone a disposición en su colectivo de respuestas para una sociedad más equitativa y con justicia social. Así que somos amigos, compañeros y siempre estamos apoyándonos en todos los proyectos. Yo quiero agradecer en nombre del festival y de sus organizadores a todas las instituciones que se sumaron, a todas las sedes online, muchísimas gracias. Y como decías vos, a todos aquellos que nos confían su obra audiovisual, su obra cinematográfica,
para que el festival pueda ser y llegue a gran cantidad de hogares y pueda ser una vidriera para mostrar entretenimiento con conciencia social, es algo que nos enorgullece mucho, mucho hacer, y de lo cual estamos muy contentos, y no podríamos hacerlo sin todo el apoyo que tenemos de las personas y de las instituciones, y también sin que todos los realizadores y toda la industria audiovisual en general nos acompañe y escriban sus películas, nos cuenten sus historias, y nosotros podamos armar todo esto cada año, cada mayo de cada año. Este año, a través del online, llegamos a todo el país, obviamente, con más de 15.000 visitas únicas, con muchísima participación en redes sociales, más de 20 actividades especiales, entrevistas, bueno, hicimos de todo. Esperemos que el año que viene nos encuentre a todos con salud, con ganas de seguir trabajando y de armar un mundo mejor, que es para eso que hacemos todo esto que hacemos. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el 2022 en nuestra 9ª edición. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley de autoría de los legisladores Esteban Garrido, Matías López y Santiago Roberto, que instituyó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el 22 de abril como el Día del Trabajador de la Construcción. La puesta en vigencia de esta ley, aprobada con 55 votos afirmativos y una abstención, tiene como finalidad reconocer la importancia de la labor de los trabajadores constructores por parte de la Ciudad de Buenos Aires, ratificando el 22 de abril como fecha celebratoria, tal como está estipulado en el artículo 19 de la Convención Colectiva de Trabajo número 76-75, que rige la actividad de la industria de la construcción. Los fundamentos de esta ley tienen por objeto formalizar el reconocimiento a los trabajadores constructores en todas sus especialidades, habida cuenta de la importancia que tiene la industria de la construcción y sus trabajadores en el desarrollo productivo de la Ciudad de Buenos Aires. Esta nueva norma tiene por antecedente el proyecto de declaración número 105/2018, presentado por el legislador Claudio Heredia, que proponía expresar su beneplácito y felicitación a los trabajadores constructores en su día. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, y el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto al Banco Nación, suscribieron un acuerdo en el marco del programa Mi Moto para que los trabajadores de la construcción puedan acceder a una motocicleta de fabricación nacional. Se trata de préstamos personales de hasta 200.000 pesos en 48 cuotas mensuales. Tanto desde el Gobierno Nacional como desde la UOCRA explicaron que el convenio prioriza la salud de los trabajadores con los debidos protocolos para garantizar que quienes desarrollen su labor lo hagan dentro de las medidas sanitarias correspondientes. En el marco de la 13ª edición del Foro de Recursos Humanos, organizado por el Cronista Comercial, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, destacó la capacidad proactiva que tiene el movimiento sindical argentino ante los cambios que están irrumpiendo en el mundo del trabajo. Y remarcó el consenso y la concertación política como ejes centrales para lograr el país que todos queremos. La capacidad organizativa que tenemos los trabajadores es moderna, es actualizada, tiene una valoración sobre un modelo sindical novedoso y que apuesta al cambio y al desarrollo de los nuevos procesos productivos y laborales que se dan, pero naturalmente si no somos escuchados, nuestra capacidad de la resistencia
está en el hecho de mostrar la fortaleza que tenemos los trabajadores organizadamente, tal cual como lo hacen los organismos internacionales, como lo hace la política y demás. Ahora, en este sentido, particularmente yo lo que digo, por lo que decía Sergio, que comparto en un todo en esa definición y lo felicito por esa valoración estadística que ha tenido, ¿no es cierto? Pero indudablemente el problema acá no es la economía, el problema es la política. O sea, yo creo que el problema es político. En Argentina el problema es político. Porque no quiero hablar de ningún país en particular, pero si nos comparamos con otros países que son pobres, indudablemente decimos, ¿cómo puede ser que Argentina esté como está? No se justifica. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa en la política? Ahí es donde tiene que estar el debate central, por lo menos a mi entender. Por lo tanto, yo apuesto que haya una mirada holística, por decirlo de alguna manera, de todo el andarivel político con representación parlamentaria en Argentina, y darse cuenta, por un lado, que el consenso político es el eje central de nuestra definición estratégica para discutir el país que queremos o cómo resolvemos los problemas estructurales de la Argentina. Y en segundo lugar, me parece de no tener quienes gobiernan circunstancialmente hoy o gobernaron ayer o que puedan gobernar mañana, que no tengan la soberbia de pensar que solamente desde su partido o desde su coalición van a poder resolver los problemas de Argentina. Yo apuesto al consenso, a la concertación política y por supuesto a la concertación socioeconómica. Obvio que viene de la mano, ¿no? Claro, que viene de la mano. O sea, el tema es debatir qué país queremos o cómo reubicamos, digamos, los temas centrales del desarrollo de la política que necesitamos para garantizar y resolver el problema de la pobreza. Creo que lo importante en el campo sindical, y creo que con esto compartimos con Sergio, una cosa son las cuestiones ideológicas, políticos partidarios, y otras son las cuestiones estructurales que tenemos que resolver. Y particularmente los que representamos la voz de los trabajadores y las trabajadoras tenemos la responsabilidad de distinguir en esas dos cosas, porque en última nosotros representamos intereses, defendemos intereses, así como hay otros que representan intereses, nosotros en el campo sindical representamos intereses, con una situación de debilidad, teniendo en cuenta que particularmente aquí en Argentina tenemos prácticamente un 50% de nuestra sociedad asalariada expuesta a la desocupación, a la pobreza y a la precarización laboral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas cosas. Yo pongo siempre en evidencia una cuestión, digamos, macro que tiene que ver, si comparamos, cuando Alfonsín en el año 84 anunció que ponía en vigencia un plan alimentario nacional. Sí. En ese momento se repartían 800.000 cajas y fue un debate. Sí. Fue un debate en la sociedad, cómo puede ser que haya tanta pobreza, que hoy son 12 millones. Sí. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, toda la dirigencia, toda, en forma transversal, algo no hicimos bien. No es un problema de uno, es un problema en cadena. Si hay una cadena de suministro del fracaso, es la que tenemos que analizar en ese contexto, porque hoy tenemos una situación inimaginable y que, sí, que no le corresponde al nivel de los contenidos de producción, de riqueza que tiene la Argentina. Dentro de los motores de la globalización, si hay algo que no se puso en riesgo, es la renta empresaria. En el mundo no se puso en tela de juicio. Sí se puso en tela de juicio las condiciones sociolaborales y el nivel de ingreso del poder adquisitivo de los trabajadores. Por lo tanto, me parece que el debate tiene que ver cómo reconstruimos ese contrato social. Es necesario, si no, no tenemos destino. Por lo menos eso es lo que pensamos nosotros, a nivel mundial y a nivel de nuestro país, porque es fundamental. Se encuentra abierta la inscripción a la 7ª edición de Construyendo Arte, el concurso internacional de fotografía y arte digital organizado por la red social UOCRA, cuya temática este año es el trabajo en una nueva realidad. La inscripción es libre y gratuita. Las fotografías que resulten ganadoras formarán parte de un libro testimonial. Para mayor información sobre las bases y condiciones de una nueva edición del concurso internacional de fotografía y arte digital Construyendo Arte, se puede consultar en la web www.uocra.org.
www.construyendoarte.com.ar. Esto fue Con Más Info.